Shalom a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Erandi Pérez y continuando con los temas juveniles, el día de hoy hablaremos acerca de un tema que me gustó mucho cuando lo estudié y este tema es la lepra. El día de hoy hablaremos acerca de la lepra espiritualmente y físicamente, pero nos enfocaremos acerca de estos puntos que nos da el Padre cuando nos habla de la lepra, cuando le habla de la lepra al pueblo de Israel. Y sobre estos puntos que nos da para mantener nuestro cuerpo, nuestras vestiduras y los utensilios de la casa limpios y fuera de pecado. Esto es lo que nomás nos vamos a enfocar. Y bueno, para introducirnos en este tema es importante mencionar algunos puntos, por ejemplo, que la lepra que se menciona hoy en día, esta enfermedad, es muy probable que no haya sido esta enfermedad que se menciona en la Biblia. En la Biblia se utiliza el término hebreo zarat, que significa o viene, se infiere más bien que se trata de un resultado acerca de la shon hara, que significa la lengua maliciosa o murmurar acerca de alguien. Y esto lo podemos fundamentar en aquellos ejemplos que encontramos en la Biblia donde personajes que adquirieron la lepra, como por ejemplo Miriam o Giesi, que hablaron mal, murmuraron acerca de algo o sintieron envidia acerca de alguien y este fue el resultado de su maldad. También mencionar que la lepra tiene dos contextos. Por un lado tiene el contexto físico de aquel tiempo donde era visible esta lepra, donde se presentaba esta afección en la piel, y por otro lado también tenemos el contexto de hoy donde la lepra no quiere decir que se nos va a presentar en la piel físicamente, sino algo espiritual, algo más no digamos visible, pero sí visible para el Padre y para sus enviados. Y también hablar de acerca de que esta lepra para nosotros significa el pecado que el ser humano llega a cometer y que le aleja del Padre eterno. Y bueno, hablar de que esta lepra en su contexto de aquel tiempo donde se menciona en la lectura de Levítico 13 en adelante, servía como un medio o como un recurso que el Padre le había regalado al ser humano para mostrarle su pecado. Veamos que se podía presentar la lepra en el cuerpo, en la casa, en las vestiduras o en los utensilios, y eso representaba una llamada de atención a esta persona acerca de que estaba cometiendo algo mal o que había murmurado acerca de una persona, y esto pues llamaba al arrepentimiento o simplemente a quitarlo de la comunidad para que ya no siguiera contaminando. Y bueno, la lepra ahora sigue existiendo médicamente, lo que conocemos ahora como lepra, pero no en la manera de que nos ayude a hacer notorio nuestro pecado, sino que es ahora como una enfermedad y ya existe tratamiento médico para ello, pero ya no es un recurso que da el Padre para el ser humano para mostrarnos nuestro pecado, para hacernos una llamada de atención. Nos basaremos acerca del texto de Levítico 13 en adelante, donde nos habla acerca de la lepra, los diferentes tipos de lepra y las maneras de reconocer la lepra. En este texto, el Eterno comienza a hablarle a Moshe acerca de esta enfermedad, las instrucciones para dar el diagnóstico, las instrucciones para los ministros, para dar el diagnóstico a las personas que tuvieran esta afección en la piel, y cuándo debía de ser inmundo y cuándo debía de ser declarado limpio para que hiciera su sacrificio y volviera a su día normal, pongámoslo así. Entonces es muy interesante que a lo largo de esta instrucción acerca de la lepra, el Padre nos va dando claves para limpiar nuestro cuerpo de la lepra, de las casas, del vestido y de los utensilios. Primero nos habla acerca de acercarse o presentarse ante el ministro para que el ministro reconozca si esto es lepra o si esto es solo una afección cutánea. Hablamos de que se presentaba ante el ministro llevaba a cabo una examinación de la afección en la piel, y el ministro, según el discernimiento que le había dado del Padre y según las instrucciones que le había dado para reconocer esta enfermedad, daba un diagnóstico acerca de ello. Y para que esto pudiera pasar, para que pudiera dar un diagnóstico acerca de ello, tenía que examinar muy bien, tenía esa responsabilidad de examinar muy bien el estado de esta enfermedad, porque dependía de su diagnóstico declarar inmunda o pura a la persona infectada.
Y es muy importante cómo el padre da las instrucciones para reconocer, para que no hubiera un análisis erróneo. Y por su parte podemos observar que el sacerdote debía de presentar pureza, debía de presentar paciencia para no dar un diagnóstico cuando mandaba esperar, cuando no estaba totalmente seguro, y también el discernimiento para diferenciar la lepra de otras afecciones no tan dañinas. Y algo que podemos ver aquí es que el sacerdote examinaba la afección, reconocía si era lepra o no y después de ello declaraba inmunda o limpia a la persona. Si hablamos que la lepra en ese tiempo si hablamos que la lepra en ese tiempo era esta afección que era consecuencia del Lashon Hara, para nosotros representa el pecado. Entonces, para nosotros, quien es el ministro con quien nos debemos de presentar para que nos examine, nos reconozca y nos declare nuestro pecado de inmundo o limpio, es el Mesías. Él es nuestro sacerdote al que nos debemos de acercar para que nos examine. Algo muy importante de notar es que en aquel tiempo se hablaba que el sacerdote no podía curar esta lepra, sino que solo la declaraba pura o impura, y también mandaba que la persona lavara sus vestiduras y llevara a cabo su corbán. Más sin embargo, el Eterno era quien sanaba esta lepra. El ministro era solo este medio para que supieran si era lepra o si no lo era. Sin embargo, para nosotros nuestro ministro sí es preparado para que nos llegue a sanar de nuestro pecado, que es nuestra lepra. ¿Por qué? Porque Él es el medio que el Padre nos da para sanarnos a través de su palabra. Otra clave que podemos encontrar en la lectura de estos textos es cuando nos habla que el sacerdote podía mandar al infectado a esperar, a recluirse. Nos habla de que el infectado se mandaba a recluir 7 días, después de 7 días, si esta afección había parado, se mandaba a recluir otros 7 días para ahora sí dar un diagnóstico certero acerca de lo que estaba pasando, acerca de si era puro o si era impuro. Para nosotros estos 7 días simbolizan este tiempo en que el Padre probablemente no nos separa de la comunidad, pero sí nos lleva a un desierto espiritual donde examinamos acerca de nuestro pecado, donde reflexionamos acerca de nuestro pecado para conocer si vamos a volver o si nos vamos a dejar llevar por el pecado. Si el pecado no ha progresado o no ha hecho mucho estrago antes del arrepentimiento, pues el ministro, que es Yeshua, pacientemente podemos observar en la lectura que esperaba y le daba seguimiento a la persona. En nuestro caso le da seguimiento a nuestro corazón para ver cómo reaccionamos acerca de este pecado. Y podemos notar cómo muchas veces el Padre nos llega a apartar en un desierto espiritual para que podamos reflexionar de ello. Y también algo muy importante que hay que mencionar aquí es acerca de cuando nos aparta de las personas, cuando nos aparta para nuestro desierto espiritual. Y es que se puede ver como, por ejemplo, yo leí acerca de esta lepra, pero religiosamente, pongámoslo así, y hablaban de que el Eterno, o que Dios más bien en ese tiempo había sido muy malo al llevar a cabo todos estos procedimientos, y hablaban acerca de cómo era lo mencionaban como inhumano el hecho de apartar a esta persona enferma de la comunidad. Sin embargo, aquí viéndolo desde el punto de vista de la Biblia y de la Torá y del Eterno, podemos ver que es muy importante, y también estaba siendo el Padre considerado con esta persona y considerado con nosotros al apartarnos. ¿Por qué? Porque primero que nada para la comunidad sino contaminarse, y después para que esta persona con pecado, con esta lepra, no fuera a contaminar a los demás y fuera a resultar como piedra de tropiezo, como lo podemos leer en Lucas 17:1, que me pareció muy importante, y dice: dijo entonces a sus discípulos: es imposible que no vengan los escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Más le vale se le sea colgada al cuello una piedra de molino y sea lanzado al mar que escandalizar a uno de estos pequeños. Esta es la importancia acerca de separarnos para no contaminar y para no resultar piedra de tropiezo a los demás. Y también es importante otro punto que debemos mencionar acerca de esto de mantenernos limpios, es cómo leemos que habla acerca de lavar las vestiduras. Nos dice que cuando fuera la persona declarada limpia debía lavar sus vestiduras.
En aquel tiempo recordemos que el agua físicamente representaba la pureza, representaba limpiarse, y podemos leer en muchas partes de la Biblia como incluso ya más adelante, cuando se menciona acerca del templo, se encontraban muchas piscinas para que las personas se pudieran purificar antes de subir al templo. Y también en aquel tiempo podemos leer cómo se menciona que se debían de lavar, que debían de lavarse las manos antes de entrar. Y para nosotros, pues recordemos que esta agua espiritual es la palabra del Mesías, la palabra que el Mesías trae por parte del Padre. Y las vestiduras son nuestras acciones. Entonces, para nosotros, este lavamiento de nuestras vestiduras representa lavarnos por medio de la palabra y lavar nuestras acciones, nuestras vestiduras. Esto pues representa regresar por medio del Padre, escuchando su palabra, y lavar nuestras vestiduras pues haciendo esa teshuvá al Padre y también rectificando nuestros actos. Y bueno, en conclusión acerca de esta parte de la lepra, de esto que quise poner en el tema, son estas claves para limpiar nuestro cuerpo y las acciones de la lepra, nuestro cuerpo y las acciones que llevamos a cabo, limpiarnos del pecado, es decir, mantenernos limpios, estas claves. Y hablamos acerca de que las claves pues son presentarse ante el ministro, que es Yeshua, luego presentarnos sí para que Él nos examine, nos reconozca y nos declare puros o impuros, y también pues acercarnos más que nada para que Él nos sane, porque si nosotros estamos buscando ser impuros, es casi seguro que ni siquiera nos vamos a acercar a Él. También otra clave de ello es reflexionar sobre nuestro pecado y no resultar piedras de tropiezo. Y por otro lado, vimos también acerca de lavar nuestras vestiduras cuando nos declaremos limpios y cuando nos acerquemos al Padre por medio de la palabra, del agua, pues lavar nuestras acciones por medio de la palabra, haciendo rectificación de nuestros actos y llevando a cabo pues una teshuvá. También me parece importante mencionar algunos de los ejemplos que encontramos, porque siento que marcan un antes y después desde la venida del Mesías. Por ejemplo, hablábamos acerca de Miriam, que murmuró de su hermano Moshe, y hablaba de que también a través de ella podía hablar el Eterno. Ella sintió envidia y se le presentó la lepra como consecuencia. También hablamos de Giesi, que sintió esta codicia del dinero que ofrecía Naamán y fue y se lo engañó para que se lo diera, y se le transfirió la lepra a él y a sus generaciones. También, por ejemplo, hablamos de Osías, que dice que el Eterno lo golpeó con la lepra cuando quiso ofrecer el incienso a Elohim, sabiendo que era un oficio exclusivo de los sacerdotes. Y entonces esto fue antes del Mesías. Ahora, después del Mesías, la lepra representa el pecado que llegamos a tener. Yeshua es el ministro que nos examina, nos reconoce y nos declara para saber la condición de nuestro pecado. Y ejemplos que podemos encontrar durante el Mesías y después del Mesías son estos ejemplos que vemos en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo nos habla de un leproso que exaltaba al Señor diciendo: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y Yeshua, extendiendo la mano, le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó curado de su lepra. También podemos encontrar acerca de Lázaro, del rico y Lázaro, que también Lázaro era un leproso. También, por ejemplo, en Lucas, que se nos menciona acerca de los 10 leprosos que Yeshua sanó, pero solo uno volvió exaltando a Elohim. Lo que podemos ver aquí, como lo hemos estudiado a lo largo de los evangelios, apreciamos acerca de que estos ejemplos tienen significados espirituales, y siempre hablamos de que la lepra representa este pecado. Entonces, pues es esta importancia de cómo nos habla acerca de que si el Mesías, Yeshua, representa esta sanación del pecado. Y podemos hablar, algo que podemos ver a diferencia de los ejemplos que vimos antes de, pongámoslo, el Antiguo Testamento, como se llama, es que antes no se llegaba a sanar, sino que se declaraba limpio, digámoslo, terrenalmente. Pero después del Mesías ya leemos otras palabras como que ya sanaba a los leprosos y estos podían regresar a su vida normal. Lo que nos trae a nosotros muy importantemente es acerca de cómo el Mesías nos llega a sanar, la importancia de reconocerle y de creer en él y creer como él creyó.
Entonces, pues esto sería todo. Como recomendaciones de videos, pues me parece muy importante que escuchen el verso a verso del hermano Antonio acerca de Levítico. Y pues sí, sería todo. Nos vemos en la siguiente, primero el Padre. Y Shalom.